En el nombre de nuestro Señor Jesús. Y un, quiero que leamos en Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27. Unos versículos muy hermosos que nos dicen: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Otra versión de estos mismos versículos dice: pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra, y les pondré un corazón dócil. Pondré en ustedes mi espíritu, y haré que cumplas mis leyes y mis decretos. Amén. He titulado este mensaje Un corazón nuevo. Y de verdad que cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros llegamos a nuestro Señor y nos arrepentimos de corazón, le pedimos que perdone todo aquello que ya no queremos volver a hacer y aceptamos ese cambio. Nuestro Padre Celestial entra en nuestra vida, Él coloca un espíritu nuevo, como lo dicen los versículos. Él cambia completamente nuestro pensamiento, Él cambia nuestras actitudes, nuestros comportamientos. Y me gustan mucho estos versículos porque me da a entender, y lo hemos enfatizado mucho, es que no es por lo que nosotros hagamos. Si yo dejo de pecar, si yo dejo de posiblemente no volver a mentir, de no volver a hacer todas aquellas cosas que hacía cuando era ese hombre viejo, ese hombre que vivía por el mundo, que hacía las cosas del mundo, que se deleitaba en el mundo. Ahora no, ahora todo lo hago es porque mi Señor, su Espíritu vive en mí. Si yo ya no miento, si yo ya no soy un idólatra, un adúltero, todas estas cosas que de alguna u otra manera la misma ley nos indica que hemos sido pecadores y que somos pecadores. En Romanos 3:20 nos dice: ya que las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Muchas veces nosotros pensamos y decimos que, o tenemos ese conocimiento, ese entender, que por todo lo que nosotros hagamos es que nosotros vamos a ser salvos, que si yo ya no peco, si yo no actúo de la manera que actuaba anteriormente, vamos a ser salvos. Y nos da a entender este pasaje como tal, que si cumplimos las leyes, tampoco vamos a ser salvos. Si somos salvos es porque nuestro Padre quiere que así seamos y porque Él ya pagó un precio en la cruz, un precio muy grande para que nosotros seamos liberados, para que nosotros tengamos esa libertad, esa salvación, ese regalo que Él nos ha dado. Porque bien entendemos, mis hermanos, que nuestro Padre, Él nunca pensó en la muerte, porque Él es vida y Él quiere la vida para nosotros. Él quiere que nosotros vivamos eternamente. Él no nos creó para morir, Él nos creó para vivir por la eternidad y para vivir con Él por siempre, para vivir a su lado. Es por eso que nuestro Señor, a través de estas leyes, Él nos hace ver nuestro pecado. Él nos muestra el pecado, nos hace ver todas esas cosas que de alguna u otra manera manchan esa vida en santidad, manchan la comunión que nosotros podemos tener con nuestro amado Señor. Por eso cada día pongamos en nuestras oraciones que nuestro Padre haga la voluntad en nosotros. Él nos lo enseñó a través de esta oración modelo, a través del Padre nuestro, que se haga su voluntad en nosotros. De verdad que nosotros y nuestro Señor no podemos hacer nada. Podría decirse que somos insensatos cuando decimos: yo sin Dios sí puedo vivir, yo sin Dios sí puedo pensar, yo sin Dios sí puedo actuar, pero no. Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, cuando tenemos un cambio, cuando le hemos abierto las puertas de nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro Señor, a nuestro dueño, es Él el que administra nuestra vida. Es Él el que debe decidir, el que decide por nosotros cuando nosotros queremos hacer algo. Es Él el que decide en cada paso, en cada situación que nosotros queremos dar, en cada proyecto. Humanamente nosotros muchas veces actuamos como si no tuviéramos un dueño
y nosotros tenemos dueño, mis hermanos. Pero humanamente a veces nosotros se nos olvida y actuamos por nosotros mismos. Y es por eso que a veces llegan consecuencias. A veces decimos, ¿por qué me pasó esto? Y es porque el Señor nos conoce, pero el Señor también nos da el libre albedrío para que nosotros de alguna u otra manera decidamos qué es lo que queremos hacer. Y tenemos dos opciones, o confiar en Él y que se haga su voluntad en lo que nosotros quisiéramos hacer, o hacer lo que nosotros queremos sin Dios. Y por eso, vuelvo y repito, vienen las consecuencias. Por eso constantemente debemos estar en comunión con nuestro Señor, hablar con Él en todo momento, decirle a Él que se haga su voluntad, que administre nuestra vida, que administre nuestro trabajo, nuestra economía, nuestro hogar, que cada paso que nosotros demos, como lo decía nuestro hermano Moisés, que sin Él, que si no es con Él, que si no es con nuestro Padre, que si no es con nuestro Dios, nosotros no queremos salir a la calle, nosotros no queremos tomar una decisión, nosotros no queremos caminar sin nuestro guiador, sin aquel que nos pone el conocimiento, que nos da la sabiduría para actuar. Tenemos que tener muy presente, mis hermanos, que el Señor es el que hace la voluntad en nosotros y que gracias a nuestro Señor es que nosotros hemos cambiado, que ese espíritu que teníamos ha sido renovado, que tenemos un espíritu nuevo y ese espíritu es el que nos da o nos permite poder amar a nuestro prójimo, amar al enemigo. Escuchaba en estos días algo que me llamó mucho la atención, en donde uno de nuestros hermanos decía, por nosotros mismos es imposible que amemos a nuestro enemigo, es muy difícil, por no decir imposible, pero nuestro Padre eterno, Él sí puede amar, porque Él es amor. Nuestro Señor Jesús aún viviendo esa situación tan difícil antes de morir en la cruz, toda esa humillación, todo lo que recibió, esos castigos, y Él amaba a esas personas. Nosotros debemos sincerarnos y decir, bueno, eso es impactante que un hombre ame a quien le hace daño. Y nosotros, la verdad, no podríamos amar de esa manera. Porque nosotros de alguna otra manera, mis hermanos, tenemos ese pensar, ese actuar, de comportarnos de una manera de que si a mí me tiran, yo así mismo tiro, así como se comporten conmigo, así mismo me comporto. Y debemos entender que es nuestro Señor que nos hace actuar de la manera que Él quiere, que si Él quiere que nosotros amemos, pidámosle a nuestro Señor. Enséñanos a amar, Padre, a aquel que me está haciendo daño, aquel que de alguna u otra manera está atentando contra mí, aquel que yo veo que en los noticieros agrede a su esposa, aquel que vemos por ahí en ciertas situaciones, en ciertos momentos que agrede a niños, que viola a niños. Es difícil, mis hermanos, porque entre nosotros también tenemos esa justicia de nuestro Padre. Nuestro Señor es justo. Y nosotros cuando vemos todas esas situaciones feas en las diferentes noticias o tenemos la oportunidad de presenciarlas, a nosotros nos da algo y nos empezamos a llenar de ira, porque de alguna otra manera tenemos esa semejanza de nuestro Padre que también es justo y que también le duele todas esas cosas de la humanidad, todo ese pecado y esa maldad de la humanidad. Pero por eso mismo debemos pedirle a nuestro Padre que nos ayude, que nos quite esa ira para no pecar, que nuestro Padre actúe en nosotros al no tener pensamientos que de alguna otra manera sean indeseables para Él, desagradables para Él, sino pedirle a nuestro Señor, Señor, sabemos que no te agrada lo que está pasando, pero enséñanos a amar, enséñanos a amar a aquella persona que de alguna otra manera es vulnerable porque no te tiene a ti, mi Señor, vulnerable porque de alguna otra manera se deja tentar, se deja llevar por la maldad. Y esa persona está enferma, mis hermanos, aquel que comete adulterio, aquel que se deja llevar por unos pesos para atentar contra la vida de otra persona, aquel que de alguna otra manera se deja llevar por la ira y agrede a un animalito, a un animal, a una mascota. Esa persona está llena de maldad, está llena de pecado y está enferma. Y nosotros por aquellas personas que están así es que debemos tener amor.
aunque sea difícil humanamente hacerlo, pero espiritualmente nuestro Padre nos puede dar esa sabiduría y ese entendimiento que es posible hacerlo. Entonces, mis hermanos, la invitación es para que cada día, en este recorrido que nosotros tenemos, en esta meta que nosotros tenemos de alcanzar la santidad, de poder reunirnos con nuestro Padre, de estar preparados, que cada día nosotros le pidamos a nuestro Señor Padre, hágase su voluntad en nosotros, que este Espíritu nuevo que tenemos en nosotros, su Santo Espíritu, Padre Celestial, nos guíe, porque por nosotros mismos no podemos hacer nada, mis hermanos. No es por obras que nosotros vamos a ser salvos, no es por el cumplimiento de la ley que nosotros vamos a ser salvos. Vamos a ser salvos el porque el Señor lo quiere y porque ese precio tan grande que nuestro Padre Celestial pagó en la cruz fue porque Él quiere la salvación para todos, porque Él no quiere que nadie se pierda, porque nuestro Padre no nos hizo para morir, como lo decía hace un momento. Nuestro Padre Celestial nos ha hecho para vivir con Él en la eternidad. Pero el pecado quiere de alguna u otra manera hacer esa barrera, quiere desviar ese propósito. Pero aún así, mis hermanos, tenemos la libertad de escoger si morir o vivir por la eternidad. Y de esa escogencia depende también que nosotros nos humillemos ante el Señor y que nosotros cada día nos arrepintamos, porque el arrepentimiento no es solamente una vez. El arrepentimiento debe ser en todo momento, porque en todo momento fallamos, porque en todo momento de alguna u otra manera desagradamos a nuestro Señor, con nuestros pensamientos, con nuestra actuación. Queremos ser santos porque nuestro Padre dice que sin santidad nadie podrá verle, y nuestro anhelo es ver a nuestro Dios. Nuestro anhelo es poder abrazar a nuestro Padre Celestial y agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros en este planeta, en este mundo, en esta vida. Pero debemos también ser conscientes que por nosotros mismos no podemos hacerlo. ¿Qué hubiese sido de nosotros si nuestro Padre no nos hubiese cambiado ese corazón duro que teníamos? Ese corazón lleno de maldad, de pensamientos contagiados de este mundo. ¿Qué hubiese sido de nosotros, mis hermanos, si nuestro Dios no hubiese sido tan misericordioso? Si por su gracia, por su amor, Él no hubiera pensado y hubiera dicho, voy a cambiarles el corazón. Porque esta creación, que es la más amada, por ella sola no hubiera podido y no podrá ser salvo. Entonces, mis hermanos, la invitación en esta mañana es para que todos sigamos reconociendo que necesitamos de nuestro Padre y que el día que nosotros pensemos que ya no necesitamos de Él, ese día estamos graves, ese día estamos mal, ese día estamos vulnerables y ese día podría decirse que estamos en la misma condición de un pecador, porque aquel hombre, aquel ser humano que diga yo ya no necesito de Dios, yo ya lo conozco todo, está mal, está grave, y que nuestro Padre Celestial nos libre de esa situación. Que nuestro Rey amado nos libre de pensar que somos dioses, porque el día que eso pase vamos a sentirnos dioses. Al pensar que nosotros tenemos el poder, al pensar que todo lo que nosotros digamos eso es, al pensar que nosotros ya no necesitamos de nuestro Señor, ese día vamos a estar mal. Porque no hay una oveja que pueda pensar por sí sola. No hay una oveja que pueda hacer lo que ella quiera. Si su pastor no la conduce, si su pastor no la alimenta, si su pastor no la direcciona. Nosotros hacemos parte de ese rebaño y nuestro pastor quiere que nosotros seamos salvos. Nuestro pastor cada día nos cuida. Entonces pensemos en eso, mis hermanos, que nosotros somos siervos de nuestro Señor y que nuestro Señor tiene el control de absolutamente todo. Que si pasa lo que pasa en esta vida, que si llegan momentos de dolor, momentos de tristeza, posiblemente de desesperación, tenemos a un Señor, a un Rey, a un dueño de todo, que Él administra y controla todo y que si permite las cosas es porque son necesarias, que es necesario todo lo que nos pasa. Entonces no debemos olvidar que nuestro Padre Celestial tiene el control absolutamente de todo, que en medio de las enfermedades, porque muchas veces en medio de una situación en donde algún familiar se encuentra con alguna enfermedad o nosotros mismos empezamos a desesperarnos
y puede que llegue el enemigo y nos empiece a hablar al oído y nos diga, ¿dónde está tu Dios? Lo mismo que le pudo pasar a Job, ¿dónde está tu Dios? En ese momento de desesperación, en ese momento de esa calamidad, de dolor, que uno diga, Dios mío, ya no puedo. Acudamos a Él, que Él sí puede. Y que no nos olvidemos de eso, mis hermanos, que no nos olvidemos siempre de clamar a nuestro Padre y decirle, Señor, usted tiene el control de todo. Mire lo que me está pasando. Y humanamente pedirle a nuestro Señor que nos dé también sabiduría, que nos permita entender por qué la situación que ocurre. Entonces, mis amados hermanos, la verdad que nosotros solamente dependemos de Él. Somos su creación, somos su inspiración. Antes de ser creados, Él ya nos amaba, porque esto no es casualidad, esto no es un capricho, esto es un plan divino. Nosotros somos parte del plan divino. Y nuestro amado Rey Celestial, desde antes de amarnos, desde antes de crearnos, Él ya nos amaba. Desde antes de nosotros existir, Él ya sabía lo que iba a pasar con nosotros. Y Él es tan bueno y muchas veces nosotros cuando tratamos de comprender esto, decimos, pero entonces, ¿por qué nos creó? Si Él sabía que lo íbamos a traicionar, precisamente por eso, por amor. Y porque Él no hizo muñecos, porque Él no hizo robots, porque Él hizo a seres humanos capaces de pensar y capaces de reconocer quién es nuestro dueño, quién tiene el control sobre nosotros. Entonces, mis hermanos, alabemos siempre, reconozcamos a nuestro Señor, a nuestro Salvador, al único que así como nos dio la vida, así como nos creó, nos puede dar la vida eterna. Pidámosle siempre a Él que aleje de nosotros los malos pensamientos, las tentaciones, y que siempre, siempre se haga su santa voluntad en nosotros, hasta en lo más mínimo, que se haga siempre su santa voluntad. Entonces, este es el mensaje que mi Señor me ha puesto en esta mañana. Compartirles y decirles que el Señor nos ha dado un nuevo corazón y que su Espíritu vive hoy en nosotros y que siempre debemos clamar a Él para que vivamos en santidad y para que vivamos una vida nueva acorde a su santa voluntad.